nombre era Yanelis. ¿Y tu nombre es Peña qué? Manuel. Ven acá. Yo le quiero presentar a ustedes dos. Ven aquí. Yo le quiero presentar a ustedes dos a mis hijos. Estos son mis 3 hijos. Este es mi primer hijo. Cuando este niño vino a mi vida, yo no estaba firmado en los pies del Señor. Iba y venía. Y no tenía la firmeza, no tenía la templanza. Eso me lo dio Dios en el camino, en la crianza de este niño. Hay algo especial que Dios tiene con ustedes dos. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo entiendas. El hermoseado del rostro de ella, la belleza del rostro de ella y el cuidado del rostro de ella recae sobre ti. Sobre esa bebé que está ahí. En el periodo de 2 a 5 años, más o menos, ella va a padecer del síndrome de Electra. Esto es que no es una enfermedad, no es una enfermedad. Es que ella, si tú eres un buen padre, te va a celar con ella misma y va a querer hacer esto, quitar la mano de ella de encima de ti, porque ella te quiere para ella. Pero si tú no cumples con ese rol, cuando ella crezca y sea una mujer adulta, ella va a seguir necesitando de esa paternidad. Hay algo que tenemos que romper en la iglesia. Yo quiero hablarles un día a la iglesia de paternidad, que es diferente a padre y a madre. Pero te voy a dar un pedacito de eso. Tú sabes que un abogado, para ser abogado, tiene que licenciarse, ¿verdad? Un médico, para ser médico, tiene que licenciarse. Y eso involucra prepararse en el proceso, pasar el proceso para poder obtener el título. Pues tu paternidad es el título. Eso que decimos, honra a tu padre y a tu madre, viene de Dios. Pero como viene de Dios, honrar a padre y a madre, la definición de la palabra padre la tiene Dios. La Biblia dice que como saeta en manos de guerreros son los hijos tenidos en la juventud. La saeta, el arco, el hilo, tienen una templanza. La veta, que son las líneas que nosotros vemos en la madera, tienen que tener una capacidad de resistencia. Tú sabes lo que te va a dar la capacidad de resistencia para poder ejercer tu paternidad. Las decisiones que tú tomes de la mano de Dios. Vas a tener que dejar amistades atrás. Y en el transcurso de la prédica lo vamos a ver. Porque yo tuve que tomar esa decisión para que estos hijos hermosos que yo tengo y esa hija hermosa que tú tienes fueran precisamente eso, hermosos delante de Dios. Cuando Dios habló a través del ángel con María, primero le dijo a María lo que iba a pasar, que ella iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Pero yo quiero decirte una cosa. Después de ahí habló con José, habló con el hombre. Tú eres el hombre. Y si tú te pones en la posición correcta, y si tú tomas las decisiones correctas, deja el mundo aparte, deja los amigos, entre comillas, aparte, Dios va a prosperar tu camino grandemente, porque la puerta de la bendición bien eres tú. El trato de Dios es contigo para que la bendición llegue a ella. No importa cómo empezó, dice el Señor. No importa cómo empezó la relación, no importa cómo está ahora. Si tu principio fuese pequeño, tu poder estar o será muy grande. Toma una decisión, siervo, porque tienes a la mujer más bella que tú escogiste, la decisión que tú tomaste. Y hay muchas riquezas en la mano de Dios que son para ti. Pero la única forma que tú la recibas es que tomes hoy una decisión y que ejerzas tu paternidad. Quiero que la ejerza, porque hay algo hermoso entre ustedes dos y Dios te lo quiere dar, pero se busca con estas que están aquí de rodillas y en comunicación, en oración con Dios. Amén. Que Dios me lo bendiga. Aleluya. Gracias. Santo Dios. Iglesia, Dios te bendiga. Yo le doy gracias a Dios por cuanto Él es. Todo lo que Dios es para mí, todo lo que Dios me ha dado, no ha venido de ser perfecto, no, ha venido del proceso.
y estaba ahí inquieto por muchas cosas, porque Dios, aquel que va a predicar, aquel que va a dirigir una iglesia, aquel que va a pastorear, como es el camino que Dios me ha dado y la decisión que he tomado, Dios permitió por su gracia que fuese pastor asistente en esta iglesia, y no ha sido fácil. He tenido que vencer muchas cosas. El que va a predicar tiene que tener, dice que un oído conectado arriba y otro para ver lo que está pasando aquí, así mismo con la vista, y ver lo que está pasando en su alrededor, desconectarse del mundo y las cosas que por encimita están sucediendo, y escuchar lo que Dios quiere hacer. Algo que a mí me gusta es que Dios no te da la información completa de lo que va a pasar en tu vida. No, Dios no te da la información ni siquiera siendo pastor, ni siquiera siendo profeta, nada. Dios te dice, así como Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Miller, tú me avisas cuando estás listo. Esa foto es vieja. Yo pensaba, no me tomaron foto y yo le decía, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque las redes sociales son un asunto. La gente opina lo que le da la gana, sin conocimiento, sin fundamento. Amén. Y por eso le hablaba de la paternidad. La paternidad es muy importante. Tenemos que aprender a titularnos en esta paternidad. Es muy bonito decir, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero para que eso suceda, se tiene que dar un vínculo. Y lo vamos a ver ahora. Se tiene que dar un vínculo. Eso es importante. Me encanta tu sonrisa. Me gusta. Gloria a Dios por ella. Se tiene que dar esa conexión de paternidad. ¿Por qué lo sé? Porque yo fui un hijo adoptivo. A mí me adoptaron. Pero mis padres biológicos viven. Y le doy mucha honra y gloria a Dios a mi madre biológica. Porque ella, en medio de lo que Dios le ha dado, Dios le ayudó a tomar buenas decisiones, sabias decisiones. Y por eso tiene un hijo hoy grande. Y le doy gracias a Dios por eso en medio de todos los procesos y todas las cosas. Tú me avisas, Miller. Arranco cuando Miller. Si Miller no termina, yo no arranco. A ver. Sí, le decía que las redes sociales opinan hoy muchas cosas. La gente habla las cosas que tiene por dentro. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos ser escudriñadores, estudiosos de la palabra, escarbar en la palabra. Para entender lo que Dios quiere hacer, tenemos que meternos dentro. Y hoy vamos a descubrir algo importante, que es el sacrificio de la cruz del Calvario. No es precisamente el tema de hoy, son partes del tema. ¿Por qué Jesús ofreció su sangre? ¿Por qué ofreció su carne? Para que tú y yo fuésemos hechos hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que amar ese sacrificio? Amén. Are you ready? Ahí va, Mile, poco a poco, ok. Sí. Así que es importante que nosotros entendamos que la paternidad es la paternidad. La paternidad es decir, no me puedo comprar una zapatilla porque mi bebé necesita su leche, necesita su ropa. La paternidad significa que yo no puedo predicar con un saco Michael Jordan, porque mis hijos están en proceso de estudios, están en la escuela, así que me toca pagar la escuela. Yo pudiera de mi quincena tomar y olvidarme de todo lo demás y comprar lo que yo quiero, pero no se puede. No se puede, porque yo tengo que darle cuentas a mi papá. Yo tengo que darle cuenta a Dios. El día que Él me llame, yo quiero encontrarme como un siervo aprobado. Así que como temeroso de Dios, tengo que ir dejando cosas para después, para cuando Dios quiera que lleguen a mi vida. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. A veces nosotros hacemos cosas, compramos algo y esa cosa no nos trae alegría. Cuando eso sucede, ¿cómo lo querías? ¿Cómo lo deseabas? Cuando eso sucede, cuando no existe esa alegría en ti, esa paz en ti, es porque no era el tiempo. Pero Dios, ¿por qué lo permite si sabe que no era el tiempo? Para que aprendas a través de la experiencia que tienes que esperar el tiempo para las cosas. ¿Ok? Vamos a ver algo, vamos a aprender un poquito. La Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles a través de las cosas creadas. Así que no tenemos excusa. Y esto es una cosa creada. Dale, Miller. Estamos aquí recogiendo unas paridas que
Como sabéis, ya estamos de parida otra vez, son poquitas, pero bueno, las poquitas también dan mucho trabajo. Bueno, pues este borrego es mellizo. Si os dais cuenta, esta oveja no ha parido. Esta oveja tiene un cordero que le ha robado. Aquí, como estamos en España, aquí robamos todo el mundo. Bueno, pues esta oveja ha robado el cordero, tiene mucha querencia, es una oveja que está bien, pero esta oveja va a parir de aquí a lo mejor una semana. Este borrego sería imposible que le criara a ella, ¿vale? Lo primero, que no tiene leche. Tiene ubre, pero no tiene leche. Le quiere muchísimo, la ha limpiado, se le ha quitado una oveja que ya para parido mellizo. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Había un cordero, que el cordero ha nacido muerto por cualquier circunstancia esta noche. Y le hemos quitado la piel para ponérselo a él. Porque como las ovejas van por el olor, entonces se le vamos a poner a la madre, a ver si le vamos a la madre, a la madrastra, mejor dicho, para que le críe. Porque en este borrego, ¿quién le va a criar? Al biberón. Sinceramente, los corderos no se crían, se crían medio regular. Como le cría una oveja, no le cría el biberón, ¿vale? Entonces esta oveja, como estáis viendo, no ha parido. Parirá, pero no va a ser capaz de criarme, repetimos, para que lo veáis. Bueno, pues nos lo vamos a llevar y les vamos a poner una piel de un cordero que se ha muerto. Se le quitamos a esta oveja no ha parido. Y bueno, estas son las que van a parir, las que vengan ahora esta semana. Esas son las que han parido esta noche, esas que están ahí, están con sus corderitos. Ahora los pondremos los números. Y en fin, bueno, pues vamos al lío. Aquí, como estáis viendo, está el pasto eléctrico, que da buen resultado. Desde que se ha puesto el pasto no falta nada, ni un cordero, aquí no entra nadie. La corriente es normal. Bueno, vamos a saltar la cancilla. Aquí tenemos nuestra perrita de carea, es más buena que nada. Hola. Bueno, seguimos. Entonces las ovejas que por alguna circunstancia que se les un cordero, pues se les muere, pueden morir perfectamente de mil maneras. Nace muerto o está asfixiado, mil cosas puede pasar. Esto es así, aquí no puede estar las 24 horas aquí, si no, no vive. Pero bueno, echamos, no te voy a decir media jornada, pero echamos entre 14 y 15 horas, que ya es bastante, y estamos reventados. Pero bueno, pues aquí está la piel. Se le hemos quitado un cordero, se ha muerto, evidentemente. Esta es la oveja que se le ha muerto el cordero, la hemos apartado. Una oveja muy buena, pero hombre, eso no quiere decir nada, se la ha muerto. Una vez como me apaño, pues estoy solito, para que veáis cómo pongo la piel y cómo, voy a ver si poniéndolo aquí en el carro somos capaces de grabar. Vale, este es el cordero, esta es la piel y no sé si va a quedar bien porque no estoy viendo, pero bueno, lo que hacemos es ponerles como una funda de un mono, porque realmente es la funda de un mono de un cordero. La madre, como bien os he dicho, le coge por el olor. Son animales, si fuesen personas pues sería diferente, ¿no? Entonces no podemos humanizar, es imposible. Seremos gilipollas si humanizamos los animales. Pero bueno, vale, pues le ponemos la otra manita por aquí, vale, esta otra manita por aquí, por su mano, claro. Y con esto lo que vamos a hacer va a ser salvar una vida, que es muy importante, ya que ha muerto otra. Pues con esta, igual que si donas un órgano, un riñón, un corazón, poco más o menos. Este cordero le ha donado la piel a otro que no tenía madre. Cortamos aquí para entrarle el cuello, ¿vale? No le hacemos daño, no pasa nada, no os preocupéis, ¿vale? Estamos salvando una vida, que es lo más importante.
Bueno, pues ya le tenéis vestido. Y la madre huele esto, no huele. Si le huele la cabeza, va a estar entre sí y no. Bueno, pues seguimos. Perdonad, pero es que esto es. Si le huele la estoy cabeza solo va a y, estar entre sí, no, y no es se lo que olviden hay, de eso. ¿vale? Lo siento. Pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, vamos a ponérsela. Hola. Venga. Bueno, aquí está, le está oliendo. No debería olerle mucho a la cabeza porque es peligroso el cordero. Muy chiquitito. Vamos a entrar. Vamos a intentar que el cordero, que la oveja le quiera. Que es lo importante. Le está oliendo. No dice ni pío. Vamos a ver si le deja mamar. Si le deja mamar lo hemos logrado. Si no, va a ser por lo penal. Aquí hay por lo penal y por lo civil. Lo que ellos quieran. La oveja extraña muchísimo. El borrego quiere mamar. Bueno, pues sí le va a querer. Bueno, pues le quiere. Ya está mamando. Lo hemos logrado. Hemos salvado una vida con la vida de otro, que es lo que suele pasar. ¿Vale? Esto es el día a día. Aquí se trata de salvar vidas. Ahí tenemos unos mellecitos, como estáis viendo, chiquititos, con su mamá, que han nacido esta mañana. Y aquí estamos todos los días intentando hacer algo. Pero bueno, habrá gente que dirá, no, es que es dinero. No, es dinero. Y aparte que el ganadero le gusta salvar vidas. A mí no me gusta tirar corderos, de verdad que no, ¿eh? Eso es lo más feo del mundo. Eso es, ¿cómo te diría yo? Como una persona que no es capaz de su trabajo y sabe todo mal. Pues no, a mí no me gusta. Lo que me gusta es salvar vidas y que salga todo bien. Amén, iglesia, ¿entendiste el mensaje? Nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros fuésemos aceptos, tuvo que derramar sangre y tuvo que sacrificarse a Él mismo para que nosotros pudiéramos ser aceptos a Dios, para que Dios pudiese reconocernos. ¿Pero por qué? Por la cantidad de pecado que nosotros tenemos encima. Entonces, se trata de sacrificar una vida para salvar la otra. Fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y cualquier persona que cuando llegue el final de los tiempos diga, pero a mí nunca me hablaron del Evangelio. Pues la Biblia dice en Romanos que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Así que no tienen excusas. Este es un ejemplo natural para hablar de algo espiritual. Hermanos, si Cristo no hubiese muerto por nosotros, nosotros no hubiésemos sido aceptados. Es más, dice la palabra de Dios, nos enseña que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en ese momento no es que Dios lo hubiese abandonado, es que en ese momento Él perdió la capacidad de sentir la presencia de Dios. Te pasa a ti, me pasa a mí. Cuando estamos desencarrilados del camino de Dios, perdemos esa capacidad de conexión. Y aunque Dios esté al lado nuestro diciéndonos, estoy aquí, hijo, no lo podemos sentir. No lo podemos oler, porque nuestro Padre tiene un olor. Todos nuestros sentidos se activan cuando nosotros estamos en lo correctos en las cosas de Dios. Se activan todos nuestros sentidos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando están adorando, cuando están alabando a Dios en la intimidad, como dice la palabra, ora al Dios de los secretos y el Dios de los secretos te recompensará en público. Empiezan a sentir un aroma. Muchos lo empiezan a experimentar. Es como un perfume que Dios va llenando esa presencia de ese perfume de Él. Así que la sangre de nuestro Señor Jesucristo vino a hacer lo que vimos antes en el video. Quería enseñárselo porque quiero que estemos claros y entendamos que nosotros somos hijos de adopción. La Biblia lo dice, usted lo puede buscar en su casa, no nos vamos a meter en ese asunto. Pero como hablábamos de la paternidad, era necesario enseñarle también lo importante que es que Dios nos pueda reconocer, y eso va a pasar en su presencia, orando. No es el dinero, mucha gente se mata por buscar el dinero. Amén. Esta prédica del día de hoy tiene varias partes. Yo me reía cuando la preparaba un poco, porque por ahí van a ver, a mí me gustan los mensajes en serie, y ahora van a ver por qué. Vamos a hablar también acerca del juicio hacia los demás. ¿Cuánto cuesta preparar un mensaje? ¿Cuánto cuesta servirle a Dios? ¿Cuánto cuesta dirigir en la iglesia? En el libro de Lucas, capítulo 6, 38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosada,
darán en vuestro regazo, eso lo darán en nuestro regazo, porque con la misma medida con que midieres, se os volverá a medir. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener cuidado en lo que juzgamos. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros juzgamos o hablamos de las cosas que están sucediendo o hablamos de las demás personas. Tenemos que tener un cuidado porque tú no sabes lo que Dios está haciendo con esa persona. Dios es el que está guiando el camino de esa persona, no tú. Me gozaba cuando la hermana Heidi Carriazo hablaba el viernes acerca de Gedeón y decía que Gedeón era algo cobarde, y es cierto, porque aun cuando Dios le da la instrucción a Gedeón de que vaya contra los enemigos, dice la palabra de Dios que Dios tuvo que decirle: llévate a tu escudero. Si no crees lo que voy a hacer, pues llévate a los escuderos, para que él espiara el campamento enemigo. Y cuando él bajó, el campamento enemigo estaban hablando de lo que habían soñado, que cómo venía Dios contra ellos. Decían: esos son los israelitas. Entonces cuando él escuchó que el pueblo enemigo tenía miedo, hasta entonces se armó de valor y dijo: la palabra de Dios entonces es cierta. Y fue a buscar a ellos, a esos 300 que vinieron y atacaron a muchos. ¿Sabe por qué? Porque era un pueblo grande, mucho más que los 300. Pero el Dios que tú y yo tenemos le gusta demostrarnos y confirmarnos que Él no necesita cantidad de gente para hacer lo que Él va a hacer. Solamente necesita que tú estés con Él. Eso es todo. Si tú estás en la posición correcta, si tú estás en las cosas de Dios, entonces Dios va a trabajar en tu vida, ¿sí o no? Yo quiero que le regálense a ustedes mismos un aplauso. Anímense, no estamos regañando a nadie. La Biblia habla de los dos deudores. Dice que un rey tenía dos deudores. Llamó a uno de ellos y dijo: ¿cuánto tú me vas a dar? ¿Cuándo me vas a pagar lo que me debes? Y le dijo: si tú no me das lo que tú me debes, pues me voy a llevar a tus hijos, me voy a llevar a tu familia, porque era la costumbre de aquel tiempo. Y este hombre se postró y le dijo: Señor, no puedo pagarte, dame un tiempo. El rey, al ver que la deuda en realidad era muy grande, lo perdonó. Le dijo: dale, no te preocupes, te voy a perdonar. Pero este hombre también tenía un deudor. Y cuando él sale de la presencia, por mucho menos de lo que él le debía al rey, él empezó a acosar, dice la palabra de Dios. Él empezó a acosar y empezó a hostigar a esta persona, porque quería que le pagara. Mateo 18:23, lo puede ver en casa también, porque solo voy a pasar por ahí. Y entonces los consiervos de él, al ver la injusticia que él estaba cometiendo y que no había sido misericordioso como el rey fue con él, fueron donde el rey y le dijeron la situación, porque él agarró al hombre y lo metió en la cárcel para que le pagara 100 denarios, cuando le habían perdonado 1000 y pico de denarios. Entonces dice la palabra del Señor que el rey lo llamó y le dijo que era un siervo malo. ¿Cómo no pudiste ser misericordioso? Así como yo fui contigo. Y entonces a él lo mandó a la cárcel. Entonces eso es lo que tiene que ver con que lo que nosotros hagamos lo vamos a cosechar. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es importante, porque la Biblia dice: se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midieres, os volverán a medir. ¿Qué significa esta medida buena? Que esté remecida. Cuando nosotros agarramos un envase, lo llenamos de arena, pero nos quedó un poquito. ¿Qué hacemos? Remecemos ese envase y la arena toma su posición. Y entonces le cabe un poquito más. ¿Y qué significa rebosando? Pues que le van a echar tanto las bendiciones de Dios, si tú quieres y si tú actúas con misericordia con tu hermano, como Dios nos los ha enseñado, entonces van a rebosar. Pero si no, también lo malo que hiciste va a rebosar. Quiten esa cara, pónganse contentos. Antes que existiesen las redes sociales, ya la gente en su ignorancia en las calles decía: ¿por qué el ministro, por qué el pastor debía tener un salario y no lo tenía? Decía: ¿por qué ellos tienen que vivir de lo que están haciendo? Pero la Biblia habla acerca de eso también, porque Dios, que todo lo sabe, la Biblia habla acerca de eso. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que nos muestra que Jesús siempre fue sostenido por Dios, quien enviaba a él los recursos humanos a través de los seres humanos como canal, los cuales a su vez manifestaban a Jesús
por su conexión divina a través de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo estaba de rodillas en la presencia de Dios, estaba orando a Dios por todo los proyectos que conocía que iban a venir, porque Él sí conocía, pero estaba en su naturaleza humana. Amén. Pero los recursos, ¿cómo llegaban? Dios lo mandaba, daba la orden desde el cielo y la provisión llegaba a través de los seres humanos, porque Dios nos utiliza como canal. Por eso le decía a mi hermano, el padre de la niña, que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si Dios me manda la provisión a mí para que sostenga mi hogar y yo me seco, o yo agarro el canal de la bendición que soy yo y lo cierro, mi canal arriba también se va a secar, también se va a cerrar. Es importante que yo sea un canal para poder disfrutar de las bendiciones que Dios me da. Es importante que yo sea un canal y que la bendición pueda correr y fluir y llegar a mis hijos, llegar a mi familia, llegar a la gente que Dios pone alrededor mío para bendecirlo. Es necesario que yo sea un canal, porque mientras más canal yo sea, más grande, más me ensancha el Señor. Es importante que nosotros entendamos, comprendamos eso. La Biblia dice en Hechos 4:34, así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que poseían heredades a casa o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces Jesús, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre José, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así que los apóstoles iban a repartir a cada uno según su necesidad. Otro bien importante es Lucas 8:1. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunció el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Eso quiere decir que había gente trabajando del equipo de Jesús para que ellos pudieran seguir viajando, para que no solamente fuera como hacemos en Ebenecer, no solamente sea predicar, sino que eventualmente, como dice nuestro pastor, quiere que nadie en Ebenecer se acueste sin comer. Entonces agarra las bendiciones y las provisiones y va corriendo las provisiones, repartiéndolas entre el pueblo. Es importante que nosotros entendamos eso. Las bendiciones, la provisión de Dios, de Jesús, el ministerio de Jesús, también la gente participó, pero tampoco es el tema. Pablo habla en el libro de Primera de Corintios y 9:13 al 27 y dice: ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, Pablo reconocía que era su derecho que él viviera del evangelio. Amén. Eso nos cuesta entenderlo, eso no es fácil, yo lo entiendo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, como nuestro Señor Jesucristo, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Me sorprende esa palabra, a algunos. Todo el sacrificio que hizo Pablo, absteniéndose de comer de los recursos, porque esta palabra inicia diciendo que el que es levita come de la porción, ¿verdad? Del sacrificio, comen de eso. Ellos comen, ellos no trabajan, ellos comen de eso. Usted sabe lo que cuesta que un pastor, que un predicador, no es mi caso, yo soy un asalariado, se prepare un mensaje, se dedique al reino. ¿Usted cree que una persona que trabaja 12, 8 horas, que tiene que sostener su hogar, a su familia, puede prepararte un mensaje y dedicarse a las cosas de Dios y dirigir una iglesia
puede trabajar, pero en el reino de Dios tiene que trabajar para Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser fieles. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nosotros somos consiervos uno con otro. La semana pasada, y ahora sí vamos a entrar en el mensaje, era una introducción, hablaba mi hermano Abel, pasemos al otro lado. Por eso le decía que me gustan los mensajes en serie. ¿Cuántas oportunidades han habido de que nosotros escuchemos un mensaje 2 veces? Eso no se da. Eso solamente viene de Dios y Dios lo va confirmando poco a poco. La hermana Heidi decía el viernes cómo Dios le iba confirmando cosas por el mensaje que había recibido del ministro. Y yo estaba allá arriba y yo decía, ay Dios mío, este es un asunto. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces la gente piensa, ha sido más adelante. Vamos a aclarar alguna cosa. El hermano decía la semana pasada en el mensaje que Dios le dio, pasemos al otro lado. Decía, quiero dar seguimiento. Él decía, hasta aquí me ayudó Jehová. Cerró diciendo eso, hasta aquí me ayudó Jehová. Me sentí muy contento porque él fue honesto. Lo hizo a su propio estilo. Dio la palabra que Dios le había dado. Y de esto se trata, de que el mensaje que nosotros vamos a predicar, miren, la exclusividad del mensaje, los derechos de autor del mensaje son de Dios. Le pertenecen a Dios. Y Dios usa diferentes personas para predicar el mismo mensaje, enfoques distintos, es la misma palabra íntegra. ¿Qué quiero yo hacer? Hermano, ¿usted quiere robarse el mensaje? No, no me interesa, porque nosotros somos siervos. ¿Quiero hacerlo mejor? No, porque esto no es competencia. No hay competencia entre nosotros. Cuando nosotros entendamos eso, los que predicamos, vamos a poder enseñarle entonces al pueblo que no se trata de buscar el predicador A, el predicador B o el predicador C. Se trata de respetar la palabra que Dios le dio al A, al B y al C, porque cada uno de ellos tiene una revelación de Dios. Andamos buscando la fama, andamos buscando los aplausos, andamos buscando los elogios. Y por eso nosotros, los que servimos, nos vamos tras esos predicadores que son eufóricos y que llaman la atención. Pero cada persona que Dios prepara, nosotros no la podemos menospreciar, porque le costó prepararse para ese mensaje. En lo personal, cuando a mí me toca predicar, a mí me gusta ser maestro. Me gusta irme en paciencia, ahí con esa paciencia procurando llevar al pueblo. Hay otros predicadores que son efusivos, que son gritones. Eso está bien, porque el predicador tiene que animar al pueblo, tiene que llevar al pueblo, pero lo que tiene que quedarte es la revelación de la palabra. Así que nuestro hermano Abel nos hablaba la semana pasada y nos decía, nos hablaba de ese pasaje tan hermoso cuando Jesucristo, después de la alimentación de los 5,000, le dijo a la gente, pasemos al otro lado. Antes que este evento ocurriera, pasó una cosa. Murió Juan el Bautista. Le habían cortado la cabeza. Ni siquiera, hermana, le dieron la oportunidad de hacer luto a Jesús. Y sabemos que Jesús se duele por sus hijos. Se duele por los que mueren. La Biblia dice que Jesús lloró cuando Lázaro murió. Así que cuando los discípulos llegan después de haber evangelizado y le cuentan lo que había pasado, como Herodías había conseguido que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista, dice que Jesús se aparta, se trata de ir solo, y digo trata porque al final no lo logró. Los discípulos llegaron y una gran multitud seguía a Jesús. Así que Jesús, ¿qué le tocó hacer en medio de su dolor, en medio de su tristeza? Porque la muerte también tan controversial, tan severa que sufrió Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, claro que en su humanidad le llamaba la atención y él decía, pero si yo vengo enseñando, yo vengo dando la palabra, yo vengo hablando de misericordia y este pueblo hace todo lo contrario. Pero cuando ese pocotón de gente se presenta delante de él, esas 5,000 personas, hablando solamente de los hombres sin mencionar a mujeres y a niños, dice que fue movido a misericordia. Y Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Una campaña, como la vemos hoy día. Esta campaña, según los estudios, duró alrededor de 3 días. Y en esta campaña le hablaba acerca de, 1, la parábola del sembrador. No se incomoden leer, yo se lo leo. El sembrador es aquel que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después la oyen, y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí.
sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y 60 y a 100 por uno. En la lectura de Pasemos al Otro Lado dice la Biblia que la mayoría se quedó, pero otras barcas partieron con Jesús hacia el otro lado. Amén. Aclaremos eso. Jesús dice, en otro día de campaña dice, nada oculto que no haya de ser manifiesto. También le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o se pone o debajo de la cama? No. No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido, ni que haya salido a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Jesús le habló de esto antes de pasar al otro lado. Le estaba dando un perfecto entrenamiento a las personas. También le habló de la parábola del crecimiento de la semilla, y esa me gusta porque se identifica bastante con nosotros hoy día. Decía, además, en el tercer día de campaña, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y finalmente nos habla de la parábola de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, pero cuando crece es la que alberga o le da abrigo a las aves del cielo. Amén. Y habla de que así debe ser nuestra fe. Después de ese entrenamiento viene la prueba. Le estoy hablando de nuestra vida. Después de que nosotros llegamos el domingo a la iglesia, el viernes a la iglesia, después que recibimos la palabra, viene la tempestad a poner a prueba si nosotros lo que aprendimos podemos pasar el examen. Y en la tempestad dice la palabra de Dios que la barca se anegaba o se estaba hundiendo por el mover de las olas, y que llovía, pero que Jesús dormía atrás. Ahora, ¿por qué Jesús dormía atrás? Porque Jesús tenía una palabra, ya le había dicho, pasemos al otro lado. ¿Cuántas veces Dios te da una palabra de lo que va a suceder en tu vida, y luego cuando viene la tempestad, entonces tú dudas, luego de un gran entrenamiento que Dios te ha dado para que tú tengas la fe y la confianza? En nuestra humanidad estar nervioso, en nuestra humanidad tener temor, eso se vale, pero que dudemos de lo que Dios dice y que vamos a pasar al otro lado, como ya Jesús se lo había dicho, no se nos permite. No podemos dudar de Dios, porque nunca se ha escrito que Dios perdió una batalla. ¿O alguien leyó eso? En la Biblia de alguno dice eso, ¿verdad que no? Nunca se ha leído que Dios perdió una batalla. Siempre las gana. Hay heridos, hay muertos. Quisiéramos no estar entre ellos, pero si estamos entre ellos, que sea cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. En la prueba de la tempestad, dice la palabra de Dios nos enseña, esa es la primera prueba, como cuando nosotros estamos haciendo los ejercicios en nuestro cuatrimestre. Primero hacemos nuestro ejercicio y luego viene el examen final. Voy a hablar de este examen final. En el primer escenario donde se nos manifiesta, antes que Jesús diga pasemos al otro lado, hay una multitud pequeña que parte con él. Hay una multitud que recibió la palabra, pero que le fue robada, porque se empezaron a pensar, como ya estudiamos, como ya leímos, en los afanes del mundo. Crecieron los espinos y ahogaron esa palabra. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Las necesidades, el diario vivir, ahoga la palabra que ha sido depositada en nosotros. Pero en el otro lado, en la otra orilla, luego que ellos pasan la tempestad, Jesús le hace una pregunta mientras están en el proceso. ¿Acaso no tenéis fe? ¿Qué le preocupa a Jesús? Que después de un entrenamiento tan largo que nosotros tenemos en la palabra, no desarrollemos fe, no entendamos lo que se nos está dando.
no podamos comer esa palabra y dar el fruto. Siempre va a venir el examen. Mire, las cosas naturales nos enseñan también cosas del reino, porque Dios lo ha recreado así. Igual nos pasa en la escuela. Nos ponen un ejercicio para ver si la instrucción o la enseñanza que nos dieron, nosotros la vamos a pasar o nosotros vamos a repetir. Prueba no superada, ¿qué es? Prueba repetida. En la escuela, cuando no superamos una prueba, la repetimos. En nuestra vida, cuando la prueba de nuestra paciencia, cuando la prueba de nuestra honestidad no es cumplida, se repite. Vuelve el proceso a pasar por nuestra vida, lo volvemos a vivir. Es importante que tengamos esto en cuenta. En la otra orilla pasa algo diferente cuando ellos llegan. Dice la palabra de Dios que se encuentran con el endemoniado gadareno, un hombre que tenía el pueblo asustado. Un pueblo relativamente grande, un pueblo importante. Tenía el pueblo asustado porque él rompía cadenas, porque tenía cualquier cantidad de demonios. Cuando le pregunta a Jesús, ¿quién eres? Él le dice que eres una legión, o sea que eran muchos demonios lo que este hombre tenía. Era el mejor contrincante que tenía Satanás ante el plan que Jesús estaba ejecutando en el momento, que era el de evangelización, para que el evangelio pudiera ser esparcido entre todas las ciudades. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué sucedió? Apenas Jesús puso los pies en la playa, dice que este hombre dijo, ¿por qué nos atormentas? El Dios que tú y yo tenemos no tiene que estar compitiendo con tu problema. El que está compitiendo con tus problemas eres tú. Ya Dios ganó la batalla, pero necesita que tu fe sea desarrollada, que tú sigas creyendo y que sigas declarándole a tu problema que ya eres vencedor, aunque no lo veas. Aunque el proceso te esté costando, aunque sea difícil, aunque hayan lágrimas, aunque todo el panorama te cueste. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le hablaba al pueblo, dice, te voy a meter en el pueblo de los heteos, de los jebuseos. Y habla de todos los feos, como siempre se dice. Y la palabra enseña que le dijo, Dios le decía al pueblo, un pueblo mayor que tú, más grande que tú. Pero decía, no temas. Conociendo su humanidad, dice que Dios le hablaba en el libro de Deuteronomio capítulo 7, que cuando viera a este pueblo se acordara con la mano poderosa con que Dios lo sacó de Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos ante una prueba, ante una situación, nosotros debemos usar esto y hacer memoria de lo que Dios ha hecho, de la victoria que hemos tenido, para que nosotros podamos seguir avanzando, recordando la palabra, comparar la palabra con lo que nosotros estamos viviendo, porque la realidad que tú estás viviendo en el momento es realidad en este mundo natural, pero en el mundo espiritual no es así. Tú has tenido ya la victoria, pero tienes que traer esa victoria del mundo espiritual hacia el mundo natural. Y lo único que lo haces es a través de la moneda de intercambio. ¿Y cuál es la moneda de intercambio del reino? ¿La qué? La fe, gloria a Dios. Siempre hablo de eso. La moneda de intercambio del reino es la fe. Así que es importante. Pasar al otro lado significa, como decía nuestro hermano, pasar al otro lado significa que vas a tener que dejar gente atrás, amigos atrás, que no van conforme a la visión de lo que Dios preparó para ti. Vas a tener que dejar gente atrás porque hay gente que no se alinea, gente que tiene dudas, gente que no está lista. No que Dios la quiera perder, sino que no está lista. Pero también gente que no le toca ir contigo porque ya tienen un trabajo que hacer donde están. La prueba de eso es el endemoniado gadareno nuevamente. Y voy a leerle esta historia. Vinieron al otro lado del mar de la región de Gadara, la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun sus cadenas, ni aun con cadenas, porque muchas veces se habían atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarle, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes
y en los sepulcros, e hiriéndose a sí mismo con piedras. Miren todo lo que el Dios estaba haciendo, lo que el diablo estaba haciendo con el endemoniado gadareno. O sea, lo estaba utilizando para hacer las cosas, asustar e impresionar al pueblo, pero dice que él mismo se hería con piedras. Así que al final lo que quería era matarlo, porque sabemos que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Amén. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Me voy a quedar en esa parte. Cuando Jesús liberta al endemoniado gadareno, a pesar de que eran muchos, hubo gente que vio el milagro y gente que corrió la noticia y fueron a buscar ¿a quién? A los hacendados, a los dueños de ganado de aquel lugar. Recuerden que nosotros hablamos de la campaña que hizo Jesús y habló de la semilla y de los tipos de semillas, y habló de la semilla que dentro de los afanes de este mundo es ahogada. Cuando estos hombres empezaron a ver que los demonios se habían metido en los hatos de cerdo y que los hatos de cerdo se habían precipitado y se habían muerto, esta multitud decía: vete de aquí. Y Jesús se fue. Sí, se fue con su gente, con que había llegado, con los discípulos y con los que le habían seguido. Solamente evangelizó a uno. Dice que el endemoniado, el ex endemoniado, pues llegó y se acercó y le decía: déjame seguirte. Y Jesús le dijo: no, ve a tu familia y ve y enséñales a los demás las maravillas que Dios ha hecho por ti. Y este hombre fue a una Decápolis y fue quien introdujo el evangelio a esas ciudades. Una sola persona. ¿Qué le quiero decir con esto? De un lado, una muchedumbre que es predicada, que es entrenada y que es procesada y que es probada y que en la prueba fracasa. Pero Jesús sigue caminando con ellos, no los rechaza. Y del otro lado, solamente se lleva a uno, al dispuesto, al que fue liberado, al que se atrevió, y este evangeliza a todo el mundo. Entonces no podemos menospreciar, no podemos decir que aquel que predica o aquel siervo que tiene uno solo no está haciendo la obra en comparación con el que tiene a muchos, porque el que tiene a muchos puede, cuando parta, no llevarse esa cantidad, no es garantía que se la va a llevar. Y el que tiene a uno puede estar evangelizando a aquel que va a alcanzar más que el otro por una sola persona. Es importante porque Dios es aquel que multiplica aún por cero. No podemos nosotros poner en la medida una iglesia, otra, un predicador, un pastor a otro, porque tiene una congregación pequeña, porque tú no sabes dentro de esa semilla cuántos bosques hay. Recuerden que los bosques salen de una sola semilla. Así que el endemoniado gadareno se fue predicando a esa Decápolis, se fue enseñando a esa Decápolis y se fue atrayendo la gran multitud. Y Jesús no se preocupó. Tú te quedas aquí. Hay veces que Dios te va a decir: tú te quedas aquí. En medio del problema, ¿qué tú crees que pasó con ese endemoniado después? Claro que era menospreciado, claro que era apartado, la gente aún le tenía miedo. La gente no creía que él había sido liberado, así que él tuvo que pasar por el oprobio, tuvo que pasar por la vergüenza, tuvo que pasar por el rechazo. Pero ¿qué creen? Lo que él portaba era mayor que el rechazo del mundo entero, de lo que vivían ahí, lo que los estaban excluyendo de la sociedad. Así que él se fue a predicarle a aquellos que sí querían escuchar. No importa cómo te vea la sociedad con respecto a lo que fuiste. Eso no importa. Lo que importa es lo que Dios está haciendo en tu vida hoy. La transformación que Dios ha hecho en tu vida hoy, porque ahora tú actúas conforme a cómo Dios te hizo. La gente tiende a juzgar, la gente tiende a decir: este hermano no, él que va, él no va a dar mucho. La palabra no le entra, él no es muy productivo, este hermano, a criticar sin saber lo que porta. Y a veces lo que porta, ¿sabes qué es? Como veíamos en la oveja,
porta un hijo adoptivo, y en ese hijo adoptivo fue que Dios escondió la capacidad multiplicadora para que llegaran muchos más, pero él solamente crió a uno. Dios es tremendo. Dios no se va en el camino por lo que tú creas, por la muchedumbre, por la emoción, porque la emoción se va apagando. Ese avivamiento se va perdiendo. Por eso Jesús hace el sacrificio en la cruz del Calvario, pone su sangre. Recuerden que la sangre del Cordero era la que era puesta en los dinteles para que cuando el espíritu de la muerte pasara de largo, porque viera, no, ese que está ahí, ese hogar que está ahí, está cubierto por la sangre de Cristo. Por eso te decía, hermosea tu rostro, porque tu hogar está cubierto por la sangre de Cristo, porque tú has dedicado a tu hija. Es importante que tomen un proceso, pasen el proceso ahora. ¿Para qué? Para que obtengan esa licenciatura que están buscando. Y todos nosotros tenemos que licenciarnos. Cuando Dios da una palabra, Dios conoce perfectamente su definición, por sobre la definición de miles y millones de personas. Nuestro Señor Jesucristo pasó por encima de las definiciones de miles y millones de personas. Fue estratega. La parábola de el sembrador, de las semillas, Jesús la dijo en parábolas, pero a sus íntimos, a ti y a mí, a tus íntimos, los que decidimos congregarnos, nos las explicó. ¿Sabe por qué? Porque él no estaba buscando la aprobación de muchos. No estaba buscando que todo el mundo tuviera la capacidad de entender, porque sabía que muchos entenderían después. Hay gente que va a entender después. Pero el llamado que Jesús te dice, cuando te dice pasa al otro lado, es: no te quedes atrás por las apariencias, no te quedes atrás porque parezca difícil. Entiende, la campaña que Jesús hizo antes que se dijera esa palabra era para que tú pasaras, aquel que tomara la decisión pasara y viera el milagro de lo que Dios iba a hacer en su vida. Decisiones determinan destinos. Si nosotros nos quedamos en una posición y empezamos a dudar como los demás, empezamos a pensar como piensan nuestros amigos, nosotros vamos a conseguir la aprobación del mundo, pero no vamos a conseguir la aprobación de Dios. Hay de aquel que intente agradar al mundo. ¿Para qué nos preocupamos por agradar al mundo? No es necesario. Mejor es ser conocido en la presencia de Dios, y Dios va a garantizar tu crecimiento. Dios va a garantizar que tú alcances la que tú estás buscando en ese proceso. Para que esto suceda, muchas veces va a pasar mucho tiempo. El hermano Gille Ávila predicó mucho tiempo en las redes, en las diferentes campañas alrededor del mundo. Hoy día la gente dice: wow, el hermano Gille Ávila tiene razón, y ya el hermano Gille Ávila ya está en polvo. Entonces, ¿de qué le valía a él la aprobación del mundo? Tenía que cumplir con la asignación, predicar el evangelio. Lo que yo te estoy predicando hoy, puede que tú no lo estés entendiendo, pero Dios, que trae a la memoria todas las cosas, va a permitir que en tu vida llegue esa revelación que tú necesitas a costilla de que cuando estés presentando tu examen entiendas lo que se te dio en un día, para que tú puedas decir: pasemos al otro lado. Significa que ya yo tengo garantía de que yo voy a llegar de aquí a allá. Aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que confiar, porque Dios, nosotros lo cantamos: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. Entonces tenemos que creerlo, y ante cada situación declarar y creer que Dios lo va a hacer a pesar de todo. Dice la Biblia: tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto que le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en el día en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
y se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hay gente que tú vas a dejar atrás. Hay gente quizá de tu propia ciudad, de tu propia familia, que van a tener que quedarse atrás. Dios mandará otro pastor, otro profeta, otra embarcación para que ellos se monten. No te preocupes. Sigue tu asignación. Dios mandará otros para que le den esa palabra, porque mi hermana, la llave de su corazón, la que abre sus dudas, la que abre sus paradigmas, las cosas que la detienen en su vida, el pasado, puede que no la tenga yo. No la tengo yo. Quizás Dios no la escondió en mí. Pero puede ser que en su crecimiento Dios ponga una persona que sí entendió una palabra que Dios escondió en mí para compartirla con otra persona, y entonces la desbloquee. Pero yo no me puedo detener, no nos podemos detener por aquellos que no quieren avanzar con nosotros, por aquellos que no piensan como nosotros. No nos podemos detener. El mundo está muy enredado ahora mismo, buscando aprobación. Por eso se inventaron las redes sociales. Las redes sociales vienen a manifestar lo que nosotros somos muchas veces: buscadores de like, buscadores de me gusta, para poder ser aceptados. Pero en el reino de Dios no hay like, no hay me gusta. Está la aprobación de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Más que agradarle a todo el mundo, más que impresionar las redes sociales con qué me visto, con qué digo, cómo lo digo, más de predicarle un evangelio conveniente y cómodo que habla de una economía fructífera, yo tengo que predicarle a la gente para cuando venga el tiempo de la tempestad, ellos tengan una palabra adentro que le permita superar todas las expectativas, todos los problemas, y le permitan llegar hasta el otro lado. Eso es lo más importante, lo que tú portas adentro, te aprueben o no te aprueben. Por eso yo me gozaba, por eso me desbloqueaba esa palabra cuando yo estaba allá arriba el domingo pasado. Y yo decía, yo no sabía que me tocaba predicar este domingo. Entré y saludé al pastor, y el pastor me decía, el otro domingo te toca. Yo, ajo, me metió en problemas. Yo tenía un asunto para atender este fin de semana, pero entendía por qué esta palabra, pasemos al otro lado, era tan importante. Dios quiere desbloquear los paradigmas que hay en tu mente. Hay gente que está llorando porque las amistades que tenían ya no le siguen. Hay gente que está llorando porque la familia que tenía ya no le sigue. Y Dios te dice, no sigas llorando. No sigas llorando, porque Jesús también ha dejado gente atrás. No sigas llorando, yo me encargo de ello. Trabaja en mis cosas y yo voy a trabajar en las tuyas. Deja de llorar. Deja de creer que se van a perder, porque si no está en los planes de Dios que se pierdan, no se van a perder. Pero lo que sí van a lograr es detenerte en un pasado por buscar aceptación. No la busques, no la necesitas. No es aceptación, es aprobación. Y la aprobación la da Dios. Pasar al otro lado significa hacer sacrificios de amistades, de familia, que no te va a aprobar porque no lo entienden. Si no le llegó la revelación, ¿qué podemos hacer? No les llegó la revelación. Cuando el wifi de ellos se prenda, entonces le llega la información. Pero mientras tanto tenemos que seguir caminando por sobre cualquier situación. Tenemos que hacerlo. Esta muchacha ahora, ella tiene que cambiar su presentación tímida, porque ahora es mamá. Ahora se tiene que convertir en una leona ante el mundo por esa bebé. Y si su pareja, el que hoy día es su pareja, ¿verdad? Si él ejerce su paternidad, entonces van a ver el fluir de la bendición en su vida. Si yo lo hubiera hecho en otro orden, por buscar aprobación. Cuando mi esposa me llamó y me dijo, estoy embarazada, yo me quedé sorprendido. Yo tenía 25 años. Yo voy a ser papá. Allá la vida, ahora sí. Ya no puedo brincar, no puedo saltar. Era un problema. Y me costó adaptarme al proceso de paternidad. Porque como fui hijo adoptivo, aprendí la paternidad de otra manera. ¿Qué es paternidad? Porque papá te está criando, te está llevando. Porque paternidad significa que tú tienes que enseñarle a ese hijo que
Dios es más importante aún que tú como padre. Tú tienes que guiarlo, porque Dios te va a pedir cuentas de ese hijo. Así que Dios tuvo que enseñarme otra manera de paternidad, o enseñarme el verdadero significado de paternidad, que quiere decir que tú ejerzas, que te titules para que tú puedas ser llamado padre. Esa frase le ha traído conflicto a muchos hijos, porque muchos hijos hoy día dicen: pero ¿cómo lo honro si mi papá no me crió? ¿Cómo lo honro si mi papá nunca dio un turno amaneciendo por mí, por mis zapatos, por la escuela? Bienaventurado el hijo que lo hace, se le añadirá a su corona. Pero no significa que si tú no invertiste para que se desarrollara ese vínculo, ese hijo se tiene que quedar trabado o está maldecido por lo que tú le causaste. Es importante, padres, que entendamos esto. Estamos hiriendo con nuestra irresponsabilidad. Estamos hiriendo hijos. Cuando a ti como hijo de crianza te hablan de tu mamá y de tu papá, te hablan de esas personas que pagaron el precio por ti. No te están hablando de que puedes juzgar al que no lo ejerció. No lo podemos juzgar. Pero no pelees dentro de ti por el pasado de cómo lo quiero, cómo hago para desarrollar ese sentimiento. No lo desarrollaste porque no pasó el proceso, porque no se tituló. No es tu culpa, hijo. No es tu culpa que él no se haya titulado. El que se tituló fue el que se ganó tu amor, tu respeto, tu honra. Se lo ganó. Honra es lo que tú te ganas. ¿Podemos dar honra a una persona que no la merece? Sí le podemos, porque es nuestra decisión. Vamos a honrarlo, vamos a suplir sus necesidades, pero no va a poder ocupar el espacio en nuestro corazón que fue abonado, que fue trabajado a través del vínculo. ¿Cómo se logró el vínculo con la oveja? Poniéndole la piel del hijo de la que murió, para que la oveja lo pudiera aceptar, lo pudiera amamantar, lo pudiera criar. Si nosotros hubiésemos seguido siendo hijos que sacrificábamos pollinos, que sacrificábamos toros o lo más precioso de nuestra provisión para agradar a Dios, no lo hubiésemos podido seguir manteniendo, porque esos sacrificios, Dios cuando se asomaba y veía esos sacrificios, nuestros pecados se quedaban viendo. Dios no dejaba de ver nuestros pecados, pero cuando Cristo pagó por nosotros, entonces nuestros pecados fueron borrados. Es la diferencia de aquel sacrificio y el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que sí tiene la capacidad de borrar nuestros pecados. Y por eso Dios dice: echaré su pecado a lo profundo de la mar y no me acordaré de ellos, por amor a mí mismo. Cuando Dios te ve a ti, cuando me ve a mí, nos ve a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces no te retrases. No te retrases por un pasado de cuando fuiste borracho. No te retrases por un pasado de cuando fuiste mujeriego, de cuando vivías como mujer quizá una vida liberal. No te retrases por eso, porque Dios es el único que tiene la capacidad de hacer nueva todas las cosas. He visto muchas mujeres, he visto muchos hombres llorando, con problemas para despegar en la nueva vida que Dios le da, porque es la vida que debieron haber tenido hace tiempo, porque su mente se mantiene atrás. No hagas eso. Ya no te laceres más. Ya no sufras más. Si alguien no quiere creer en lo que tú estás predicando, si alguien no quiere creer en lo nuevo que Dios hizo en ti, Dios te va a mover, sigue caminando y Dios te llevará a otras ciudades. La Biblia dice que no hay profeta en su propia tierra, ¿sí o no? La Biblia lo dice. Entonces no te preocupes por ellos, ellos van a tener quien lo monte si se dejan, pero si no se dejan, tampoco es tu asunto. ¿Quién mandó a construir el arca? Dios. ¿Quién decidió no subir al arca? Los hombres. Entonces deja de preocuparte. Hay gente que no explota el ministerio que hay en ellos por estar sufriendo cosas que ya Dios olvidó hace tiempo, por estar viéndose como eran antes.
pasa al otro lado de la mentalidad, al otro lado del renuevo de lo que Dios está haciendo en ti. No juzgues tanto, deja de estar apuntando. Jesús no se ponía a estar apuntando. Esa piedra que dejó en el piso la dejó por ti. No recogió la piedra porque la dejó por ti, porque dice, todo lo que ella hizo, todo lo que él hizo, lo hizo cuando no me tenía en su corazón, cuando no me conocía, cuando no conocía el propósito para el cual fue creado. Tu vida empezó ahora en la revelación de Dios en tu vida, cuando Dios te hizo nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Depende de ti creerlo, agarrarte de esa promesa y caminar entonces a través de esa promesa, y olvida el pasado. Deja el pasado atrás. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me proyecto hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Te lo he dicho, te he dicho ya muchos versículos. Es una campaña como hizo Jesús. Pero sé aún que habrá gente que no lo va a creer, pero me conformo con los que crean. Porque cuando los demás prendan su wifi, la palabra seguirá siendo la misma. La palabra de Dios no ha cambiado, seguirá siendo la misma. Y entonces dirán, wow, ahora sí entiendo. Para aquellos que quedan trabados porque una familia lo rechazó, yo tengo una historia muy hermosa en la Biblia que Dios me reveló y que te reveló a ti también, no solamente a mí, que es la historia de José. No entendieron el llamamiento de José, no entendieron la vida de José, no entendieron que José tenía un propósito, y José tuvo que vivir en pueblo extraño como esclavo y dolido también. Porque quizás en su mente llegaba, mi papá no pudo ni salir a buscarme, pero su papá había sido engañado. ¿Y qué hacía el enemigo? Le recordaba, a tu hermano te rechazaron y tu mamá ni siquiera te vino a buscar, o tu papá ni siquiera te vino a buscar. Olvida eso, porque para que José alcanzara la oportunidad de que Dios sanara esa herida entre la familia, tú sabes lo que tuvo que hacer: permitir hasta una hambruna para que ellos fueran a José. Imagínate lo que Dios hizo. La fidelidad de Dios es tan grande contigo que va a permitir que los que de tu familia hoy no te sigan, no te crean, o tus amistades te entiendan mañana. Dale tiempo, deja que Dios trabaje, y trabaja en el plan de Dios. Aún eso incluye a tus hijos, porque a veces nuestros hijos no nos entienden. A veces nuestros hijos no saben por qué nosotros estamos corrigiéndolo. Eso incluye a nuestros hijos. Ellos tienen su tiempo, dale su tiempo. Y Dios a su tiempo va a recompensar las oraciones, el deseo que tienes en tu corazón, el propósito que tú has cumplido, porque Dios es fiel. Y la palabra dice, crea al Señor Jesucristo para que seas salvo tú y tu casa. Bendiciones, hermanos. Si alguno en esta congregación, si alguno de ustedes, como yo, me pongo primero en la línea, si alguno de ustedes tiene ese sentimiento, ese resentimiento de que hay gente que se está quedando atrás, de que se sienta ese rechazo, si yo estoy haciendo algo bueno, Señor, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no me siguen? Si tú tienes ese sentimiento y te está aguantando para que tú sigas creciendo, te invito al altar. Si tú tienes ese sentimiento, te invito al altar. Yo tuve que hacerlo un día. Yo tuve que pasar al altar y decirle, Señor, ayúdame a entenderlo. Pon ese sentimiento, pon ese paradigma en el altar de Dios. Es tu decisión. Depende de ti, pero tráelo al altar. Porque en el altar es donde se quema el incienso de tu oración, que llega a la presencia de Dios. No importa si son uno, si son dos, si son tres. Pues si Dios hizo esta palabra para uno, para dos o para tres, quiere decir que había tres que le faltaban, como cuando le faltó una oveja entre las 99. 100 ovejas, 99 le faltó una. Las 99 dejó en el aprisco, la dejó segura y se fue a buscar esa una. No te pares por eso, no te pares por la aceptación.
No te pares porque te has parado en un sentimiento. Amén. Ayúdame con la alabanza, Yani. Vamos a orar. Vamos a orar por aquellos hermanos, aleluya, que han aceptado que para pasar al otro lado no es necesario que entiendas perfectamente el plan. No es necesario. A las 99 dejó en el aprisco. Aleluya. Aleluya, amantísimo Dios. Oh sí, Señor, bendito Jehová de los ejércitos. El Señor nos ha enseñado que a veces nuestros pensamientos, la idea que tenemos de lo que era y no fue, nos detiene de avanzar, de pasar hacia el otro lado. Pero en el otro lado se encuentra tu milagro, iglesia. En el otro lado se encuentra la provisión que hay para ti. En el otro lado está la obediencia, aun cuando tú no lo entiendes. En el otro lado, Dios de gloria, Padre Santo, Señor, en esta hora, Dios, yo te pido, Dios, trabaja con su corazón. Padre de la gloria, sana sus heridas, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Dios de gloria. Aquí en el altar, Dios mío, sana sus heridas, bendito Jehová de los ejércitos. Padre, que no haya que la detenga, Padre de la gloria, que pueda seguir avanzando, Dios, aunque no se entienda, Dios de gloria, porque no tenemos que entender, tenemos que obedecer, dice el Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ayúdale a avanzar, a dejar el pasado atrás, a dejar toda duda atrás, en el nombre poderoso de Jesús, Dios de gloria. Señor, aleluya. Padre, lo que hayan podido ver, lo que haya sido sin la voluntad de Dios, Dios de gloria, no sirve, Padre Santo. Todas las cosas han sido hechas nuevas, Padre de la gloria, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Padre, permítele seguir predicando, permítele seguir avanzando, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, para que pueda ver mejores días, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hay momentos, Señor, que la familia no nos entiende. Hay momentos, Dios, de escoger a ti, Dios de gloria. No es una elección fácil, Dios de gloria. No va a ser fácil, te dice el Señor. Pero algo que sí va a suceder es que yo voy a ser fiel con tu fe. Yo voy a ser fiel a lo que deposité en ti. Y voy a hacer cosas nuevas. Pronto la conoceréis. Nuevamente abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Sí, Señor. Padre de la gloria. Señor, no es fácil escoger, aleluya, este camino, aleluya. Hay pensamientos, Señor, que nos atan. Hay pensamientos, Señor, que nos dejan.